Vamos. Ya está. Ya está. Buenos días con todos, compañeros. Ya, entonces vamos a comenzar hoy día con el desarrollo de algoritmos en PCIN. ¿Ya? Como ya había anticipado, ya hemos visto el temario, los temas que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces comencemos. Algoritmos en PCIN. ¿Ya? Entonces, estas van a ser las nociones preliminares, ¿ya? De qué es lo que debemos saber, ¿no? Los pequeños conceptos previos que debemos conocer, ¿no? ¿Qué es la computadora? Nosotros venimos trabajando con la computadora día a día, ya sea en nuestras clases remotas, en nuestros trabajos, o para chatear, para jugar, ¿no? Para cualquier actividad cotidiana. Uno de los conceptos que tenemos o podemos definir de una computadora que vendría a ser una máquina electrónica, digital, capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La finalidad es entregar una información resultante, ¿no? Y como mencionaba, la computadora, estamos con ella día a día, ¿no? Porque lo requerimos para nuestros trabajos de universidad, de instituto, ya para nuestras labores, ¿no? Para redactar a veces una carta, un documento, presentar nuestro currículum, ¿no? Para todas las labores o actividades cotidianas requerimos siempre de la computadora, ¿ya? Entonces, la computadora, nosotros ingresamos información para que la computadora nos devuelva un tipo de salida, ¿ya? Entonces a la computadora, siempre, esta es la computadora, a la computadora siempre nosotros le damos entradas, que son los datos de entradas, valga la redundancia, o también instrucciones. Nosotros siempre le damos instrucciones. Realice esto, abre este programa, abre tal programa, cierra este programa, ¿no? Vamos pasándole siempre entradas, datos, o también instrucciones. Y la computadora se encarga de procesar esos datos e instrucciones y nos devuelve una salida, datos de salida o también información que requerimos nosotros. ¿Ya? Entonces nosotros cuando siempre trabajamos con la computadora, nosotros ingresamos entradas y la computadora nos devuelve salidas, que es la información. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Qué es un dato? Un dato es un conjunto o es un símbolo utilizado para expresar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea. Una idea para ser objeto de tratamiento. ¿Ya? Un dato solo no nos sirve, porque nosotros, para que nos pueda ser útil un dato, necesitaríamos varios datos relacionados, ¿ya? Para que se vuelva información, y ese sí sería útil para nosotros. ¿Ya? ¿Qué es la información? La información sí sería el conjunto de datos relacionados, ¿ya? Eso es lo que a mí sí me sirve, ¿ya? Nos dice que es la transformación de elementos procesados, que serían esos datos ya procesados. Los datos de entrada se convierten en información significativa, relevante, útil, ¿ya? Entonces la información ya viene o es la resultante de datos procesados, ya trabajados, ¿ya? Entonces, no es lo mismo un dato que información. El software. Hablemos un poquito del software. El software nosotros conocemos, o siempre
al mismo tiempo que estamos trabajando con una computadora, siempre estamos trabajando con un sistema operativo, ¿ya? Entonces, el software puede ser un programa o conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas, ¿ya? Nosotros podemos clasificarlo en, en, cuatro apartados. Sistemas operativos, lenguajes de programación, software de uso general y software de aplicaciones. ¿Ya? Los sistemas operativos son los sistemas base que se instalan en toda computadora. ¿Ya? Una computadora no puede funcionar sin un sistema operativo base. ¿Ya? Yo aquí tengo un sistema operativo Windows, ¿ya? También tenemos el sistema operativo Mac, ¿ya? También tenemos el sistema operativo Linux, entre otros, ¿ya? Esos son los sistemas operativos bases. Luego, también tenemos los lenguajes de programación. Aquí están aquí están mucho lo que conocemos: Java, C#, PHP, Perl, JavaScript, Go, entre otros. ¿Ya? Y luego tenemos el software de uso, de nuestro uso, nuestros aplicativos, ¿no? Software de uso general y software de aplicaciones. Lo que venimos realizando o trabajando con ellos, ¿no? Los software aplicativos, ¿no? Los drivers, lo que usamos día a día, ¿no? Cuando necesitamos navegar, necesitamos del Chrome, ¿no? Ese también es un software. Cuando necesitamos leer PDF, necesitamos de algún lector PDF, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos software, ¿ya? Entonces, el software vendría a ser, ¿no?, un programa o conjunto de programas que permiten a la computadora que realice una determinada actividad o tarea, ¿ya? Y podemos clasificarla de esa manera, ¿ya? El lenguaje de programación nos dice que es una técnica estándar de comunicación que permite expresar las instrucciones que han de ser ejecutadas en una computadora, ¿ya? Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen un programa informático, ¿ya? Lenguaje de programación, como ya habíamos hablado, pueden ser el Java, PHP, Perl, JavaScript, C#, Go, VisualNet, entre otros. Clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se pueden clasificar en lenguajes de bajo nivel, lenguajes de nivel intermedio y lenguajes de alto nivel, ¿ya? Aquí al costadito tenemos una gráfica, ¿ya?, con algunos de los lenguajes de programación: Java, Delphi, Pascal, Fortran, COBOL, ¿ya?, Visual Basic, ¿no?, entre otros, C++, entre otros. Obviamente que faltan, ¿ya? La relación es extensa, ¿ya? Podemos decir que el lenguaje de programación de bajo nivel, ya, también se llama lenguaje máquina, binario. Aquí se trabaja con ceros y unos, se programa con ceros y unos, ¿ya? También tenemos el lenguaje de nivel intermedio, el assembler, y también tenemos el lenguaje de programación de alto nivel, donde aquí ya están nuestros lenguajes conocidos, los que trabajamos día a día en programación: el C++, Java, Pascal, entre otros, ¿ya? El lenguaje de programación de alto nivel es el que más trabajamos porque es más fácil de interactuar con la computadora, ¿ya? En cambio, el lenguaje de nivel intermedio o de bajo nivel es más, es más trabajar con ceros y unos. Entonces la programación se hace más tediosa. Más tedioso trabajar con ceros y uno que trabajar en un lenguaje de alto nivel con instrucciones, ¿ya? A ver, el programa. Un programa sería un conjunto de instrucciones sencillas escritas en un lenguaje de programación
que al ser recogidas por un intérprete son traducidas para ser ejecutadas. También se le puede decir un conjunto de instrucciones que el computador debe ejecutar para solucionar un problema determinado. Habíamos hablado de programas. Un programa vendría a ser tipos de sistema operativo. También tenemos programas ya instalados en un sistema operativo como el Word, Excel, PowerPoint, los lectores de PDFs, los utilitarios, WinRAR, WinZip, etcétera. Esos serían los programas, ¿no? Son un conjunto de instrucciones que el computador debe ejecutar para solucionar un determinado problema. A ver, vamos a ver. Algoritmo. Antes de entrar al algoritmo, ¿alguna pregunta o consulta, duda? Vamos a habilitar, vamos a habilitar el chat o también el micrófono para que ustedes puedan hablar. Antes de continuar y entrar de lleno al algoritmo, ¿alguna consulta de lo que hemos estado conversando? A ver por el chat. A ver, ya está. Edwin, todo claro, dice Edwin. Ya listo. Entonces comencemos con el algoritmo. El algoritmo, uno de los conceptos, definiciones, puede ser método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. ¿Ya? Produce un resultado en un tiempo finito. Existen diferentes formas de dar solución a un mismo problema. A ver, el algoritmo, aquí está. El algoritmo, esta es una representación de un algoritmo. Esta es una representación. ¿Ya? Entonces, yo al algoritmo, yo lo defino como un conjunto o pasos a seguir, ¿ya? Para resolver un determinado tarea o actividad que tengamos. ¿Ya? Es los conjuntos de pasos ordenados a seguir para resolver una determinada tarea o actividad que tengamos, ¿no? Un, algo del día a día. Se me olvidó cómo preparar, por ejemplo, un arroz con pollo. Se me olvidó cómo prepararlo. Entonces yo solicito a un compañero mío, amigo mío, que me pase la receta de cómo preparar ese plato. Entonces, el compañero al brindarme la receta, entonces ahí esa es la solución, porque en la receta está paso a paso, los detalles que yo tengo que contemplar para resolver mi problema, que mi problema es, no me acuerdo cómo realizar ese platillo, ¿no? Entonces, la receta sería la solución a mi problema, ¿no? Y en la receta está especificado paso a paso la solución o la preparación de ese plato que yo deseo preparar. ¿Ya? Entonces, es lo mismo aquí, el algoritmo. Método, acá lo están definiendo como un método para resolver un problema. ¿Ya? Es método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos. Tienen que ser ordenados, obviamente, definidos y finitos. ¿Ya? Tiene que tener un fin. El algoritmo tiene que tener un fin. Nos dice también que produce un resultado en un tiempo finito. Tiene que tener un fin. ¿Ya? No puede ser una receta que no tenga fin. Por ejemplo, hablando de nuestro ejemplo, una receta que no tenga fin, no, pues no, sería algo falaz.
¿existen diferentes formas de dar solución a un mismo problema? Sí. Por ejemplo, apoyándonos del ejemplo que tenía, un amigo puede preparar su arroz con pollo de una manera. Y si yo solicito el apoyo de otro compañero o de un chef, él lo va a preparar muy diferente al del compañero. ¿Ya? Entonces, ambos dan solución a ese problema. Ambos dan solución a ese problema, pero de diferentes formas. ¿Ya? Es por eso que nos indica, existen diferentes formas de dar solución a un mismo problema. ¿Ya? La idea es realizar el algoritmo y que nos solucione el problema. ¿Ya? Esa es la finalidad del algoritmo, solucionar un problema. Entonces, aquí vemos las características de un algoritmo. Nos dice que tiene que ser preciso. Nos dice que tiene que ser preciso, definido y finito. ¿Ya? Preciso porque va a indicar un orden de realización de cada paso a realizar. ¿Ya? Apoyándonos del ejemplo, nosotros para preparar el arroz con pollo, primero tenemos, ¿no?, que lavar el arroz, echarlo a la olla, ¿no? Hacer hervir, ¿no?, el agua. Y entonces no puedo realizar, por ejemplo, no puedo saltarme los pasos de esa receta o utilizar las instrucciones de abajo a arriba, porque no me saldría el plato que yo deseo preparar, ¿no? Por eso es que nos dice que es preciso porque indica un orden de la realización de cada paso a realizar. ¿Ya? Tenemos que cumplir ese orden, tenemos que cumplir a cabalidad esa receta. ¿Ya? El paso 1 es tal, paso 2 es tal, paso 3 tal. ¿Ya? No podemos saltarnos esa numeración, ¿ya? Los pasos a seguir. Definido, si se sigue un algoritmo más de una vez, se obtiene el mismo resultado. ¿Ya? Claro, si nosotros tenemos nuestra receta, lo preparemos una y otra vez, vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a llegar siempre al mismo resultado porque estamos siguiendo esa receta. Finito, todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Es decir, debe tener un número finito de pasos. Claro, en una receta, por ejemplo, de nuestro platillo, tiene que tener, en algún momento tenemos que terminar nuestro plato, ¿no? Terminar de cocinar nuestro plato, nuestro arroz con pollo. Ya, por eso es que nos dice que debemos tener un número finito de pasos. ¿Ya? Cada receta que yo vea de ese plato tiene que tener un número finito de pasos, la cantidad de pasos. Ya está. Continuamos. Las partes de un algoritmo. Aquí vamos a ver las partes de un algoritmo, que son tres, ¿no? Es entrada, proceso y salida. La definición de un algoritmo dice que debe describir tres partes: entrada, proceso y salida. ¿Ya? Aquí van a ir, en la entrada van a ir los datos que yo voy a solicitar, datos que yo La declaración, ¿no? voy a requerir. Por ejemplo, si necesitamos dos números. No, perdón, necesitamos sumar dos números. ¿Ya? En la entrada requerimos esos dos números. ¿Qué números van a ser los que voy a sumar? ¿Ya? Entonces, aquí van a ir. Los datos de entrada van a ir esos números. Y los números específicos en sí, porque yo voy a sumar un 2 y voy a sumar un 9. Esto es lo que necesito en los datos de entrada, los datos específicos. En el proceso
ya va a ser las operaciones. Aquí van a entrar ya las operaciones. Como nosotros estamos contemplando hacer una suma, entonces nosotros aquí vamos a hacer el proceso de suma. 2 más 9. Las operaciones. ¿Ya? Y en la salida es nada más que el resultado del proceso. 2 más 9 sigue 11. Ahí está. Específico. Siempre especificando. Las entradas son ya los datos específicos. Los datos, en este caso, el enunciado que puse es la suma de dos números, pero ¿qué números van a ser? Va a ser específicamente 2 y 9. Estos son nuestros datos de entrada. El proceso es ya la operación que yo voy a realizar y la salida ya es nada menos que ya la resultante de esa operación. Eso es. Ya está. La entrada. ¿Qué nos dice? ¿Qué datos se necesitan? ¿Eh? Esa es la respuesta a esto, ¿no? La entrada. Cuando nosotros hablamos de entrada, tenemos que preguntarnos qué datos se necesitan. Y como había mencionado, los datos que yo necesito es un 2, un 9. Tipos de datos enteros. ¿Ya? Porque voy a hacer una suma. El proceso. El proceso. ¿Qué pregunta nos podemos hacer para identificar el proceso? ¿Qué se hará con los datos de la entrada? ¿Qué se hace? Entonces, como había mencionado, lo que queremos hacer es una suma. ¿Ya? Ahí está. Y para identificar la salida, también nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que se obtiene del algoritmo? ¿O qué es lo que se obtiene del proceso? Lo que se obtiene del proceso sería solamente el resultado, la resultante que sería 11. ¿Ya? Esto tenemos que tenerlo siempre en claro para poder resolver los problemas que más adelante vamos a tener. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? Ya, ahí está. Metodología para resolver un problema. ¿Ya? Todos los problemas, por más complejos que sean, podemos resolverlo a partir de estas cinco instrucciones. Primero, que es lo obvio, ¿no? Es que siempre tenemos que leer el enunciado hasta comprenderlo en forma total. Si no comprendemos el enunciado o qué es lo que quiere el problema, no vamos a poder resolver ese algoritmo. ¿Ya? Entonces, debemos partir de ahí. No podemos ponernos a programar como locos si no entendemos el enunciado. ¿Ya? Eso es lo que pasa a algunos al comenzar, que ya se apresuran y que ya están abriendo el programa, ya están codificando, pero sin entender el enunciado. Eso es vital para nosotros, entender el enunciado hasta comprenderlo en su totalidad. ¿Ya? Luego, el 2, que es identificar los datos de entrada. ¿Qué es lo que hemos hecho en la diapositiva anterior, ¿no? Identificar los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos que me van a ser útiles para la resolución de mi algoritmo? ¿Ya? Una vez que identifico los datos de entrada, 3, identifico la salida o resultado que se debe lograr. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi resultante? ¿Cuál va a ser ya me doy una idea de cuál va a ser mi resultado? ¿Ya? 4, determino los cálculos que se deben realizar. ¿Qué operaciones o cálculos voy a realizar en mi algoritmo? ¿Ya? Si va a ser una suma, obviamente vamos a usar el operador más, ¿no? Como habíamos visto en el anterior caso. Y luego, una vez que tengamos ya casi listo nuestro algoritmo, comprobamos.
comprobamos el algoritmo para ver que sí funciona al 100%, ¿no? Y que no tiene errores, ¿no? Y en ese caso que tenga errores, ya subsanamos, ¿no? Subsanamos ese error. O volvemos al primer punto, ¿no? Que volvemos a leer, identificamos nuevamente nuestros datos de entrada, identificamos nuestros datos de salida y determinamos o revisamos bien los cálculos que hemos realizado. ¿Ya? Aquí es donde vamos a ver si nuestro algoritmo planteado fue óptimo. Ya está. Ejercicio. ¿No es un ejercicio básico que es calculando el área de un triángulo? Esto lo hemos visto mucho en nuestras escuelas, el cálculo del área de un triángulo. ¿Ya? Aquí detallamos los pasos que deberíamos contemplar para la resolución de ello. Lo que voy a obtener, aquí nosotros nos ponemos a pensar un poquito. Sabemos que sí es fácil obtener el área de un triángulo, pero aquí podemos un poquito ponernos a analizar. Lo que voy a obtener, ¿qué es lo que voy a obtener del cálculo del área de un triángulo? Lo que voy a obtener es el área del triángulo, ¿no? Un valor numérico. A ese valor numérico que me va a resultar del área del triángulo, se le va a llamar salida. ¿Ya? Datos de salida, que es lo que vamos a mostrar. Eso es lo que necesitamos mostrar al cliente, al usuario, al que nos solicite el área de un triángulo. ¿Ya? Es lo que vamos a obtener. ¿Ya? Dos, a ver, dice, dos, lo que necesito conocer, ¿qué es lo que necesito conocer para el cálculo del área del triángulo? Mínimamente lo que necesito conocer es la base y la altura. Porque sin la base ni la altura no puedo realizar ese cálculo, esa operación, ¿no? Entonces, y necesito en específico cuál va a ser la base, ¿no? Ahí vamos a solicitarle al usuario, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Qué medida tiene la base? Entonces, le ponemos 2 y la altura le ponemos un 5. ¿Ya? Ahí está. Estos son los datos específicos que vamos a solicitar al usuario. ¿Ya? Lo que necesito conocer para calcular el área del triángulo es mínimamente dos cosas, la base y la altura. A estos dos tipos de datos numéricos se le van a llamar datos de entrada. Datos de entrada. O también va a ser nuestra entrada. ¿Ya? La base es nuestra entrada y la altura también es el tipo de entrada. Ya está. Luego, para obtener la salida en sí, para obtener este valor numérico, que buscamos el área. Entonces, gracias a los datos de entrada, que ya hemos visto en el enunciado 2, que es la base y la altura, gracias a estos datos de entrada, podemos hacer nuestro cálculo, que es el proceso, ¿ya? Con la fórmula siguiente. Esta va a ser nuestra fórmula que vamos a aplicar en el proceso. ¿Ya? El área va a ser igual a base, a la base por la altura entre 2. ¿Ya? A esta fórmula o a esta operación, a ello se le va a llamar proceso. Se le va a llamar proceso. ¿Ya? Entonces, aquí estamos a esta variable A, o a esta letra variable A, le estamos dando todo el valor de la base, que tendría B, por la altura, ¿ya? Y todo ello dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, esto es lo que va a obtener, lo que va a tener
el área del triángulo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a mostrar en la salida. La salida, lo que va a mostrar es esto solamente. Lo que contiene el carácter A, o la variable A. Pero a todo este proceso, que tiene todo este conjunto de operaciones, se le llama proceso. Sí. Vale, vale. Buenos días. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? A ver. No, profe, estaba muy claro. Ah, ya. Ya listo. Entonces continuamos. Ya está. Entonces, aquí tenemos un poco de nuestro desarrollo de la entrada, proceso y salida. ¿Ya? Como ya habíamos visto, las entradas van a ser nuestros datos de entrada, ¿no? Valga la redundancia. Base, que va a ser nuestra letra B, y la altura que va a ser nuestra letra H, o también llamadas variables, ¿ya? Estas van a ser nuestros datos de entrada, nuestras variables en sí, B y H. Se les denomina variables porque realmente para una situación en específica, podemos ponerle la base 2 y a nuestra altura 5. Pero no necesariamente siempre tienen que ser los mismos valores. ¿Ya? Entonces, si yo quiero realizar otro cálculo de otro triángulo, entonces aquí mi variable que tiene base, yo le voy a poner 10, porque va a cambiar, y mi altura ahora va a ser 15. Entonces, realmente mi base y mi altura va a ser variable, va a cambiar el valor en específico, va a cambiar, va a depender mucho de qué tipo de triángulo voy a calcular, ¿ya? Entonces, por eso que se les denomina variable, ¿ya? Y estos, a su vez, van a ser nuestros datos de entrada. En el proceso, nosotros tenemos lo que es la operación que vamos a realizar. La operación que nos soluciona ese problema, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Esta sería la operación aritmética, matemática, que nos soluciona el problema. Base por altura, lo que contenga base, lo que contenga la variable base, por lo que contenga la variable h, entre 2. Y todo este resultado de esta operación va a ser asignado en la variable A. ¿Ya? Entonces, como A tiene ya todo el valor resultante de esa operación, entonces nosotros lo único que queremos mostrar al usuario, al cliente, es la variable A. ¿Ya? Entonces, este es el desarrollo del ejercicio anterior, del cálculo del área de un triángulo, ¿no? Primero visualizamos, obtenemos nuestros datos de entrada, realizamos el proceso y vamos a mostrar nuestra salida. Ya está. Aquí tenemos herramientas para el diseño de algoritmos. Para nosotros poder desarrollar un algoritmo, para poder
representar un algoritmo, tenemos diferentes formas de realizar esa tarea. Para poder representar nuestro algoritmo, podemos usar un diagrama de flujo, flowchart. También otro diagrama NS, Nash-Schneiderman. Y también mediante pseudocódigo, que es el que vamos a trabajar más. Este tipo de representación de un algoritmo es el que vamos a trabajar más, ¿ya? Y en el software PCI, ¿ya? Pero de todas maneras, los dejo los otros tipos de representar un algoritmo para que haya conocimiento de ello. El diagrama de flujo. Este no lo vamos a ver mucho. Lo que vamos a ver es pseudocódigo en PCI, ¿ya? Pero para su concepto, para idealizarlo y para tener el concepto bien definido, es la representación de algoritmos utilizando símbolos gráficos unidos por flechas, denominadas líneas de flujo, ¿ya? Que indican la secuencia de una ejecución de un programa. ¿Ya? Son los símbolos utilizados han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI. ¿Ya? Como decíamos, el diagrama de flujo es un tipo de representación de un algoritmo, ¿ya? Que no lo vamos a ver en el curso, solamente vamos a ver los conceptos y vamos a ver algunos símbolos para que tengan de conocimiento base. ¿Ya? Este diagrama se le llama terminal, ya indica el comienzo y final de todo programa. Tenemos el rombo, puede ser una entrada o una salida, que van a ser las operaciones que tienen relación con los dispositivos de entrada y o salida. El proceso se representa mediante un rectángulo, que aquí es donde van a ir en sí las operaciones aritméticas a realizarse para resolver un determinado problema. Tenemos estas instrucciones, estos símbolos, que es de las decisiones múltiples, y estas son las direcciones. La decisión es la que indica operaciones lógicas o de comparación en función al resultado. Determina cuál de los caminos se debe seguir. La decisión múltiple, ya, es en función al resultado de la comparación, seguirá uno de los diferentes caminos. Si tenemos la decisión, en este caso solamente podemos optar por dos caminos. Si es sí o si es no, tenemos una ruta, tenemos otra ruta. En la decisión múltiple ya tenemos varias rutas, varios caminos que podemos seguir, si es que dependiendo de la condición que nos indica el problema. En la dirección de flujo o línea de flujo es para unir nuestros símbolos de diagrama. Las líneas conectoras, tenemos los conectores, ¿ya? Las subrutinas, los comentarios. La subrutina es un módulo independiente del programa que recibe una entrada, realiza una tarea y regresa al programa principal. Los comentarios permiten añadir comentarios en cualquier símbolo del diagrama de flujo. ¿Ya? Acá también tenemos más símbolos para pantalla, impresora y teclado. Ahí está. Entonces, como habíamos mencionado, los diagramas de flujo es un tipo de representación de un algoritmo y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Usamos este tipo de símbolo para lo que es el inicio y el fin, ¿ya?
como habíamos mencionado, los rombos van a ser para leer los datos de entrada. Los datos de entrada. Los rectángulos van a ser para indicar cuál es el proceso del algoritmo. ¿Ya? Y nuevamente tenemos un rombo para identificar o para mostrar la salida. La salida. ¿Ya? Este es similar que este. ¿Ya? Y eso es básicamente el diagrama de flujo. Representar el algoritmo mediante estos gráficos, mediante estos diagramas. ¿Ya? Tenemos también un momento, a ver qué pasó acá. Hay chat. Sí, una variable es aquella que varía durante la ejecución del diagrama como tal. Sí, correcto, Vicente. Por eso no me dejo. Ahí está. Ya continuemos. También tenemos el diagrama Nash-Schneiderman, como habíamos dicho, el diagrama NS, ¿ya? También es otro tipo de representación del algoritmo, ¿ya? Es como un diagrama de flujo en el que se omiten las flechas de unión y las cajas, que son continuas. Un algoritmo se representa con un rectángulo en el que cada banda es una acción a realizar. A ver, ahí está. Ahí tenemos el diagrama NS, ya que es otro tipo de representación del algoritmo, pero miren, que este ya no trae diagramas de rombos ni de rectángulos, sino que lo unifica, ¿no? Lo unifica y aquí hace mención a al inicio y al fin. Dentro vamos a tener los datos de entrada, luego viene el proceso y luego la salida. Acá están los datos de entrada, proceso y la salida. ¿Ya? En sí es otro tipo de representar nuestro algoritmo, ¿ya? Resuelve el problema así como los diagramas de flujo, ¿ya? Solamente varía en la representación del algoritmo. Y tenemos el pseudocódigo, que ese sí lo vamos a trabajar. Utiliza un lenguaje de comunicación propio, como el inglés, español, entre otros. La ventaja del pseudocódigo es que en la planificación del programa, el programador se concentra en la lógica sin preocuparse en las reglas de un lenguaje de programación específico. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos este pequeño pseudocódigo. Como estábamos hablando del cálculo del área de un triángulo, ¿ya? Entonces nuestro pseudocódigo sería lo siguiente. Siempre hemos dicho que va a partir siempre el algoritmo tiene un inicio y un fin. Entonces vamos a escribir siempre nuestro inicio y nuestro fin. Luego necesitamos datos de entrada. Estos van a ser mis datos de entrada. Entonces vamos a utilizar una instrucción que se llama leer, porque necesitamos leer esos datos de entrada, que sería nuestra base y nuestra altura.
¿ya? Luego viene el proceso. Luego viene el proceso. Especificamos al área que va a tener asignado todo el valor de esta operación, base por altura entre 2. Y para finalizar, vamos a mostrar nuestra salida, que sería el área. Entonces, con esta instrucción, que sería escribir, ¿ya? Mostraríamos nuestra variable de salida, nuestra variable resultante. ¿Ya? Entonces, esta sería la representación mediante pseudocódigo de un algoritmo. Y el algoritmo específico sería el cálculo del área de un triángulo. ¿Ya? Entonces, esto, si nosotros quisiéramos verificarlo, comprobarlo, lo llevamos al PCIN, ejecutamos y nosotros vamos a poder ver si está óptimo, si fue adecuado el planteamiento de este pseudocódigo o no, dependiendo de qué es lo que me salga en la pantalla resultante. Ya está, pseudocódigo. Entonces, tenemos varias herramientas automatizadas para la construcción de estos algoritmos. ¿Ya? Tenemos los que mencionamos aquí, que son el DFD, el PCIN, que es el que vamos a trabajar, el SLE y el Rocket Basic. ¿Ya? Este es el que nos vamos a concentrar, porque este es el que vamos a trabajar más. Este es el que vamos a trabajar solamente, perdón. ¿Ya? Y todos estos productos son software libre, entorno Windows, están en español, tienen manuales y ejercicios, y facilitan, y esto es lo que nos gusta, y facilitan la construcción y las pruebas de algoritmos. ¿Ya? Nosotros podemos hacer nuestro algoritmo, como habíamos mencionado, mediante diagramas de flujo, mediante diagramas NS, ¿ya? Pero con esta herramienta automatizada, que sería el PCIN, podemos hacer nuestra prueba de algoritmos, ¿ya? Construcción y prueba de algoritmos. Nos facilita ese trabajo. Ya está. Entonces, el PCI es una herramienta didáctica que se ha creado orientada a personas con poca o ninguna experiencia en programación, la cual le ayuda a escribir algoritmos utilizando un pseudo lenguaje simple, intuitivo y en español. ¿Ya? Y tenemos aquí el enlace de descarga. Ya. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda para comenzar a hacer la instalación? Profe, referente al tema, no, ninguna duda, todo está claro. Yo sí quisiera preguntar es hasta qué hora va la sesión. Qué pena que ingresé tarde. Mil disculpas. Ya. ¿Todo claro? Me dice Edwin. Ya. Entonces vamos a continuar. Entonces, para la instalación, vamos a, vamos a compartirles el chat. Voy a compartirles el enlace. Voy a compartirles el enlace del PCI. ¿Ya? Entonces, para los que no tienen, obviamente. Entonces, yo voy a pegar ese enlace en mi navegador preferido o más trabajado, cualquiera de sus navegadores que tenga. Le damos Enter. Ya, si tenemos Linux, aquí tenemos el enlace para descargarlo de Linux. Si tenemos Mac, también aquí está el enlace para Mac. ¿Ya? Y los que tenemos Windows como yo, vamos a darle clic aquí, en PCIN para Windows. Ya está. Descargar
instalador para Microsoft Windows. Entonces, nos vamos a dirigir aquí a esta primera opción. Si queremos descargarlo portable, que no se instale ya en nuestro sistema operativo y que solamente se ejecute, entonces utilizamos el segundo enunciado. Pero yo sí deseo que se instale en mi sistema operativo, para no estar ejecutando, ¿no? Si estoy obviamente, si estoy en una computadora de un familiar y no deseo que se instale, ya optaría por esta segunda opción. Pero si es mi PC particular, optamos por la primera. Le damos clic. Le damos clic y automáticamente tiene que descargar el enlace. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué quieres hacer con PCIN y nuestra .exe? ¿Ya? Yo lo voy a guardar para luego hacer la instalación. Guardar como, le voy a decir en descargas, le voy a decir guardar. Ya está. Lo he guardado y voy a ejecutar, abrir. Le voy a dar que sí. Nos dice el control de cuentas de usuario, dice, ¿desea permitir este programa de un editor desconocido realice cambios en el equipo? Le digo que sí. ¿Ya? Y nos sale la ventanita del asistente. ¿Ya? Instalar PC. Bienvenido al asistente de instalación de PC. Le damos siguiente. Aceptamos el acuerdo de licencia. ¿Ya? Le damos siguiente. Esta es la ruta de la carpeta en donde se va a instalar. ¿Ya? Le damos instalar. Esperamos a que se termine la instalación y luego ya podemos ejecutar el PC. ¿Ya? Dejamos habilitado el check y le damos siguiente y se va a abrir el programa. Ahí está nuestra herramienta automatizada para realizar nuestros algoritmos. ¿Ya? Este es el entorno. Ya listo. Entonces todos ya deberían tener ya su programita ya instalado. Ya está. Ese es el enlace de descarga que ya lo compartí también. Entonces vamos a comenzar realizando, antes de hacer este ejercicio, vamos a realizar este pseudocódigo, ¿no? Que era el de hallar el área del triángulo. Entonces, vamos a llevar este pseudocódigo ya a nuestro programa. Entonces, vamos a decir, a ver, ya está. Ya está. Entonces, en las líneas, en la línea 1, nosotros podemos poner el proceso, o es el inicio de nuestro pseudocódigo, y en la línea 3 tenemos el fin de nuestro algoritmo. ¿Ya? Entonces, estas instrucciones van a venir de manera predeterminada. ¿Ya? Esto no lo movemos, no lo cambiamos. ¿Ya? Aquí es donde ya vamos a poner un nombre, especificar un nombre a nuestro algoritmo. Entonces, como va a ser el cálculo del área de un triángulo, entonces vamos a poner área triángulo. Área triángulo. ¿Ya? Así se va a llamar nuestro algoritmo. Área triángulo.
¿ya? Entonces, aquí delante de nuestro proceso, puedo mencionar cuál va a ser el enunciado que quiero trabajar, ¿ya? Hago doble slash y voy a escribir, calcular el área de un triángulo, ¿ya? Estos dos slash es para escribir comentarios, ¿ya? Esto no se va a ejecutar en el algoritmo, ¿ya? Esto solamente va a ser visible para nosotros, para poder entender de qué se trata el algoritmo siguiente. ¿Ya? Proceso área triángulo. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos dice? Si nosotros nos vamos a ver, estaba más explicado. Ahí está, acá. Entonces, nosotros tenemos esta es la representación, diagrama de flujo. Tenemos un inicio, ¿ya? Como vemos, inicio y tenemos un fin, que es lo mismo en pseudocódigo. No me deja abrir ese enlace. A ver, a ver. Edwin, ¿sigues con ese problema? Hola, profe, sí, no intento abrirlo, pero no me deja, siempre me sale que es que la página está caída. A ver, ya. Entonces vamos a ver. Un momento, un momento. Ya. Entonces vamos a entrar a ver de nuevo, ¿ya? Vamos a entrar. Vamos a hacer la búsqueda. Ingresamos al navegador. Ingresamos al navegador y le vamos a escribir PCIN. PCIN. ¿Ya? En nuestro navegador. ¿Ya? En nuestro buscador Google. ¿Ya? Escribimos PCIN y va a ser el primero que nos redirecciona, nos dirige. ¿Ya? Le damos PCIN. Le damos clic en PCIN. Esta página no funciona. Ah, ya. En ese caso, entonces damos clic aquí. A ver, le damos clic aquí. Ahí está. ¿Ya? Mira. Ahorita parece que, como tú ya te has percatado, estará en mantenimiento la página, ¿ya? Pero nos podemos ir a este enlace que nos dice PCIN para Windows, ¿ya? Le damos clic y mira, nos lleva directamente a lo que es la descarga del instalador, ¿ya? ¿Se pudo? A ver, fíjate. A ver, te esperamos, Edwin. Nos confirmas, por favor, ¿ya? Para Y avanzar. profe, ahí estoy mirando, pero igual lo hice así como lo acabo de mostrar y me sale que no, que la página no funciona. No, no sé por qué tan raro. Ya, entonces, ya no te preocupes, vamos a hacer esto, voy a comprimir el ejecutable, añadir al archivo, voy a añadir el archivo, ya está, ¿cuánto pesa? 8, 8.47. Me parece que sí me permite 8 el WhatsApp, a ver, vamos a ver, ahí está. Ya está. Entonces, ahí vamos a compartir en el grupo. Ya está. Ya está, Edwin. Descárgalo, por favor. Ahí tienes en el WhatsApp. En el WhatsApp. Listo, profe, ya lo descargo por ahí, muchas gracias.
Ya listo. Entonces, a ver, vamos viendo, vamos analizando. Ya, entonces, la similitud de un diagrama de flujo con un pseudocódigo, ¿no? Estamos viendo eso, la similitud. Tiene un inicio, tiene un fin. Aquí tiene el inicio, que sería el proceso, y el fin, ¿ya? Que esto ya viene de manera predeterminada, ¿ya? Luego, nosotros tenemos que leer los tipos de datos de entrada, ¿ya? Los datos de entrada, en ese caso ya tendríamos que escribirlo nosotros, ¿ya? Vamos a usar una instrucción que sería escribir, escribir, y le vamos a especificar ingrese, 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 ingrese la base. ¿Ya? Aquí ya estamos dando una instrucción que sería escribir esta línea de caracteres, ingrese la base, para que el usuario que vea nuestro algoritmo eh, haga caso a esta orden, ingrese la base. ¿Ya? Entonces, el usuario nos va a hacer caso y va a ingresar un número. Entonces, ese número va a estar contenido o va a estar alojado en una variable. Entonces, para ello vamos a hacer uso de esta instrucción que sería leer, leer y vamos a poner leer base. Ya está. Entonces, si nosotros queremos verificar o comprobar cómo va nuestro algoritmo, podemos darle clic aquí, en el icono verde que dice ejecutar. Ya está. Y esta sería nuestra ventanita para hacer la comprobación de nuestro algoritmo mediante pseudocódigo, ¿no? Como yo había mencionado en la línea 3, escribir ingrese la base, entonces esa es una instrucción que solamente va a escribir o va a presentar en la pantalla ingrese la base. Entonces, como me está pidiendo ingresar una base, nuestro cursor está esperando que tú le digites un número, ingrese la base. Entonces yo lo voy a indicar, ¿no? Ingresamos 12, le doy Enter. Ya está. Y la ejecución se finalizó, el programa se finalizó, porque es solamente lo que le estoy pidiendo nada más, que ingrese una base. ¿Ya? Entonces, de igual forma, vamos a hacer esta misma instrucción para lo que es la altura. Escribir, ingrese la altura, para ser más específico, ¿no? La altura del triángulo. Arriba también vamos a poner, para ser bien específicas, ingrese la base del triángulo. Y le decimos leer altura. Ya está. Hasta ahí serían nuestros datos de entrada. ¿Ya? Todo ello serían nuestros datos de entrada. Estamos solicitando al usuario, al cliente, al quien vaya a manejar este algoritmo, que ingrese un número para la base. ¿Ya? Y aquí estamos capturando ese número de la base. Luego le estamos solicitando que ingrese la altura de ese triángulo y aquí estamos capturando también la altura. Ya ese número, ese valor va a estar contenido aquí, en esta variable, altura. Ya está. Estos serían los datos de entrada, los que ya hemos visto aquí. ¿Ya? Todo el pseudocódigo de 4 líneas, ¿ya? Estaría representado, o sería lo mismo que está en este rombo. ¿Ya? Ahora viene ya nuestro proceso, que sería ya la operación aritmética o matemática.
¿ya? Y eso lo hacemos líneas debajo. El proceso. El proceso. El proceso le vamos a decir que en una variable área va a tener, o va a ser igual a lo que es la regla, ¿no? La regla, la fórmula. Base por altura entre 2. Entonces vamos a decirle base por altura entre 2. Base por altura, vamos a poner paréntesis, entre 2. Ahí está. Ese sería nuestro proceso. ¿Ya? Área, la variable área va a contener todo lo que viene de la derecha, ¿ya? Que sería el valor de base multiplicado por la altura, y luego de ello lo dividimos entre 2. ¿Ya? Este sería el operador de asignación, que se le va a asignar toda esta operación se le va a asignar a lo que es el área, a la variable área. ¿Ya? Ese sería el proceso, y luego veríamos nada más que la salida. Recuerden que estos son comentarios, solamente comentarios, líneas de comentarios, no van a influir en lo que es el proceso del algoritmo. ¿Ya? Solamente es para ver un orden. ¿Ya? Y le decimos escribir, la instrucción escribir, para mostrar el área del triángulo es. Ya está. El área del triángulo es, y vamos a mostrar nuestra salida. Ahí está. ¿Ya? Este ya sería el dato salida, la salida, los datos de salida, lo que necesitamos mostrar, ¿ya? Y lo que necesitamos mostrar, perdón, aquí va a ir la variable área. ¿Ya? La variable área, porque la variable es lo que contiene nuestros datos de entrada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitamos mostrar. Entonces, vamos a comprobarlo. Hasta ahí, según mi lógica, estaría mi representación de mi algoritmo, mi solución, mi propuesta de solución de mi algoritmo, ¿ya? Pero necesitamos comprobarlo, ¿ya? Como habíamos dicho. Entonces, esta es una buena herramienta, el PSIN, para comprobar nuestro algoritmo. Le damos a ejecutar. Ya está. Ingresamos la base del triángulo. A ver, Edwin, dime números, por favor. 5. 5. Ingresamos la base. ¿Y la altura? 4. 4. Ya está. Ahí está. Y ingresamos la base 5 y ingresamos la altura 4. ¿Ya? 5 por 4 sería 20, entre 2, 10. Entonces, esa sería el área del triángulo. Miren. Luego que nosotros ingresamos la base, nos solicita la altura. Ya internamente el PSIN realiza este proceso, no lo muestra. Lo único que muestra ya es la salida. La instrucción, escribir. El área del triángulo es espacio, y concatenamos o unimos la variable área. ¿Ya? Y nos muestra el 10. Ya está. Entonces, eso sería, de esta manera podríamos comprobar también si nuestro algoritmo está bien o está mal, ¿no? Para poder modificarlo. ¿Ya? Y si deseamos volver, no nos quedamos satisfechos con estos datos, entonces podemos reiniciar. Podemos reiniciar y volver a hacer la prueba. ¿Sí? Y podemos otros datos, 15 y 9.
¿no? El área del triángulo es 67,5. ¿Ya? Y así. Y así podemos reiniciar tantas veces eh, queramos para comprobar si está bien el algoritmo o no. ¿Ya? Para este caso es un algoritmo pequeño, eh, por eso que no hay problema, ¿no? En estos tipos de datos, con estos tipos de datos 2 y 9. Ya está. Salimos y lo podemos guardar. Ya calcular el área de un triángulo, guardamos. Aquí vamos a ir, a darle clic en el icono del disquete, guardar como, ¿ya? Y vamos a ir ordenando. Vamos a ir ordenando. Vamos a ver acá una carpeta. Secuenciales. Estructura secuencial. Secuencial. Área triángulo. Guardar. Ya está. Y en cualquier momento ya podemos modificar. Ya está, listo. Bien, quedó comprendido ese ejercicio, ¿verdad? Sí. A ver. Aquí tenemos otro. Ahí está. Nos dice, tenemos obtener el promedio de 3 notas de un estudiante. Entonces vamos a ir aquí, obtener el promedio de 3 notas de un estudiante. Voy a copiarlo. Y vamos a ir al programa. Vamos a darle clic aquí en el icono de una hoja en nuevo. Con control y la flecha, con control y la rueda de mi mouse, ya voy a hacer que mi fuente esté más grande, ya, para que ustedes puedan ver. El enunciado siempre acostumbrémonos a ponerlo delante. Ahí está. Barra, slash, y pegamos el enunciado. Nos dice, obtener el promedio de 3 notas de un estudiante. ¿Ya? Entonces, el nombre tiene que tener relación con el algoritmo que deseamos crear, ¿no? Entonces vamos a ponerle Promedio estudiante. promedio estudiante. Genial. Promedio estudiantes. Ya está. Luego, como sabemos que un promedio De 3 notas. 3 notas, ¿cuáles van a ser nuestros datos de entrada? 3 notas. Sí, así es. Datos de entrada, voy a ponerle acá nomás. Entrada, vamos a solicitar esas 3 notas. Entonces vamos a escribir ingrese, Nota 1. ¿no? Nota 1 del estudiante. La nota 1 del estudiante. Muy bien. Bueno, esta Leer. instrucción le dice al usuario, al cliente, ¿no? Que ingrese una nota. Entonces, pero esa nota ya sabemos que necesitamos almacenarle en una variable. ¿Ya? Entonces, Leer. con la instrucción leer vamos a hacer ese proceso, que vamos a almacenar ese valor, que el usuario digite, y le vamos a le va a asignar en la nota 1, ¿ya? En la variable nota 1. ¿Ya? Y de la misma manera vamos a hacer para los demás. Escribir, ingrese nota 2 del estudiante, leer, nota 2, escribir, ingrese, nota 3 del estudiante,
Y vamos a leer nota 3. Nota 3, ya está. Hasta ahí ya habríamos terminado lo que es la entrada. Luego vendría el Proceso. proceso, que sería básicamente la operación. La operación. ¿Y cuál sería la operación? Calcular, bueno, hacer primero la suma y luego promediar, ¿no? La suma de eso dividido para las tres notas. Claro, claro. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle una variable promedio, ¿ya? Va a asignar la suma, como dijo nuestro compañero, la suma de esas tres notas, nota 1 más nota 2 más nota 3, todo ello entre 3. Tres, sí. Ahí está. Listo. Eso sería nuestro proceso, ¿ya? El proceso no es más que la operación. Las operaciones que resuelven nuestro problema planteado. ¿Ya? Y luego viene la salida. Luego viene la salida. Que sería igual. Escribir. Y vamos a poner lo que queremos El que promedio del estudiante es el promedio del estudiante es 2 puntos y promedio. concatenamos o unimos la El variable. proceso. La El variable proceso, sí. exacta. Ya, esta va a ir acá, porque queremos que lo muestre, ¿no? Promedio. Ya está. Ahí. Hasta ahí estaría planteado nuestra propuesta de solución de este enunciado. Para comprobarlo, ya sabemos, damos clic en el icono verde y comenzamos a hacer la prueba, ¿no? La ejecución del PCI. ¿Ya? A ver, dígame por favor números. 8, 8, 9, 9, 7. 7. 8, 9, 7. El promedio del estudiante es 8. Entonces, si queremos volver a ejecutar, ya sabemos, ¿no? Le damos clic en reiniciar, ¿ya? Y podemos calcular nuevamente con otros datos, ¿no? 6, 9 y 5. ¿Ya? El promedio del estudiante es 6.6667. ¿Ya? Ahí está. Digamos, ya cerramos. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ya, entonces, nosotros hemos solucionado de una manera. ¿Ya? Cristian está haciendo una anotación. Ya, ese es lo que hemos realizado, es una solución. ¿Ya? En este caso, ya está yendo, esta es otra solución. Recordemos que cada uno puede plantear su propuesta de solución. ¿Ya? En este caso, está yendo directo. Está yendo directo y no está haciendo enunciados, no está especificando los enunciados que yo indiqué. Ingrese la nota 1, leer la nota 1, ingrese la nota 2, leer la nota 2, ingrese la nota 3 y la nota 3. Está yendo directo. Directo, leer nota 1, nota 2 y nota 3, que también es lo mismo. Es lo mismo, solamente que yo estoy siendo más específico, más claro en la construcción de mi pseudocódigo. ¿Ya? Aquí están yendo directo. Leer. ¿Ya? Luego está haciendo aquí lo mismo que yo. Perdón, no está haciendo lo mismo, sino que aquí está realizando la suma. Realiza la suma. La suma Sí. primero, ¿ya? De los datos de entrada. ¿Ya? La nota 1 más nota 2 más nota 3, todo ello lo va a almacenar, ¿ya? En la variable S. ¿Ya? ¿Para qué? Para luego, en la variable promedio, ¿ya? Lo que resultó de la suma de las notas, ¿ya? Vamos a dividirlo entre 3.
¿ya? Y todo este resultado hay que almacenarlo en Bron. Bueno, Y luego, al final, solamente escribimos Bron. ¿Ya? Más práctico. Es una propuesta de solución más práctica. ¿Ya? Válida también. ¿Ya? Y esta es la segunda forma. Esta es la segunda forma. También ha ido de manera directa con la instrucción leer. Con la instrucción leer, nota 1, nota 2, nota 3. ¿Ya? Y aquí sí ha hecho lo que yo he realizado, ¿no? De manera directa también. Aquí está sumando las notas 1, nota 2, nota 3, y ahí está aprovechando ya para dividirlo entre 3. Luego de ello lo almacena ya en la variable promedio. Y al final lo está mostrando, escribir promedio. ¿Ya? También es válido, ¿ya? Más práctico, ¿no? Ya depende de cada uno de cómo quiera realizar su pseudocódigo, ¿ya? Ambos, la lógica de cada uno. sí, ya depende de su lógica de cada uno. ¿Está? Y estas son las representaciones mediante diagrama de flujo que ya hemos visto. Inicio, aquí estamos la instrucción leer, nuestra nota 1, nota 2, nota 3, la suma, aquí está sumando las notas, luego lo promedia, y aquí está la salida, ¿no? Estamos imprimiendo o escribiendo en pantalla el valor de promedio. Esta es una forma, esta es la segunda forma. Inicio, tenemos siempre un inicio, tenemos un fin. Aquí está leyendo las tres notas, aquí está haciendo el promedio, este es el proceso, y esta es la salida. Ahí está. Listo, señores. Entonces, eso sería todo por hoy. Estamos desde las 9 de la mañana. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir revisando mañana lo que hemos avanzado. Estamos avanzando según el temario. Ya hemos visto las nociones preliminares, el algoritmo, la metodología para resolver un problema, las herramientas para el diseño de algoritmos, diagrama de flujo, la representación, ¿no? Para un algoritmo, el diagrama NS y el pseudocódigo, que eso es lo que vamos a trabajar. El PCIN, en el PCIN vamos a trabajar, ¿no? El PCIN. Ya, mañana nos tocaría entrar al enunciado 9. Los tipos de datos, vamos a reforzar con el tipo de datos, operadores, constantes, asignación, entrada y salida de información, y ejercicios de estructura secuencial. Aquí mañana tenemos que terminar hasta mínimamente hasta estructura secuencial, para luego entrar a estructura secuencial, a estructura condicional, perdón, simple, doble, múltiple, y luego vienen las repetitivas, que es un poco más complicado, ¿no? Las primeras veces. ¿Ya? Repetitiva es el ciclo for, ¿no? Repetitiva sí, es mientras, repetir y para, en pseudocódigo. ¿Ya? For es en un tipo de lenguaje de programación. Claro que el for realiza lo mismo que el para. Ya. Solo que las condiciones van diferentes. Sí, claro, las instrucciones solamente cambian el nombre de las Sí. instrucciones, nada más, ¿no? Pero realizan lo mismo. Listo, compañeros, eso sería todo. Ahora, para los presentes, a ver, voy a dejar de compartir, voy a compartirles para los que... Ya, sí, justo ya termina. Para las sesiones, sí, van a quedar grabadas, ¿ya? Voy a compartirles el enlace de grupo, ¿ya? A ver,